Hola, el día de hoy vamos a ver una guía de comercialización de un nuevo producto que está disponible ahora para las soluciones de centros de datos como parte de Infrastructure. Este nuevo producto se llama distribución modular y es una solución para los centros de datos que están enfrentando problemas de crecimiento o de incertidumbre en cuanto a cuál es el consumo que se tiene en cuanto a potencia eléctrica en el centro de datos. Como les decía, hoy en día los retos para los centros de datos son muy difíciles de copar. Es difícil conocer cuál va a ser la capacidad final del centro de datos, cuántos tableros de distribución se deben de poner, cómo vamos a llevar la energía hasta los racks y dónde debemos de colocar los tableros para poder hacer una distribución flexible. Además, uno de los principales retos es cuando se tienen que hacer modificaciones, cambiar breakers, llevar un cableado hasta los racks o cambiar el suministro, implica una o dos opciones. La primera sería apagar los equipos que están conectados para poder trabajar con seguridad para los empleados y para el mismo centro de datos, no evitar una falla. O la segunda, trabajar con el equipo energizado, lo cual pone en riesgo tanto la integridad física de la persona como la integridad del centro de datos. Realizar trabajos con los equipos energizados son complicados. Entonces, por eso es necesario una nueva forma de distribuir la energía que permita la flexibilidad de poder hacer los cambios a la estructura del centro de datos sin tener que apagar el sistema. Esto es muy complicado y difícil de lograr, y por eso queremos simplificar la forma de distribuir la energía en el centro de datos. Las cargas críticas tienen muy poca tolerancia a fallas y es necesario hacerlas cada vez más seguras. Entonces, hemos realizado, construido, diseñado estos sistemas que nosotros le llamamos distribución modular. ¿Qué es la distribución modular? Es una forma simple y efectiva de instalar infraestructura para la distribución eléctrica dentro del centro de datos. Tradicionalmente, los centros de datos utilizaban tableros que se montaban en las paredes o unidades de distribución de energía que llevan dentro de ellas un transformador y se distribuye la energía hasta los diferentes lugares donde se va a utilizar, por lo general racks. Pero esto implica que se tiene que hacer mucho trabajo en el centro de datos. Por ejemplo, cuando se distribuye la energía eléctrica por abajo del piso falso, se tiene que instalar no solamente el cableado, pero el cableado tiene que ir dentro de una tubería flexible y esta tubería flexible debe ir montada sobre unas bandejas, lo cual complica muchísimo el diseño y además requiere de mucha mano de obra y ofrece una complejidad tremenda al diseño de los centros de datos. Además de que en el futuro, cuando se quiere modificar, se tiene que eliminar esa distribución eléctrica e instalar una nueva. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es flexibilizar y reducir esta complejidad, ofreciendo lo que nosotros llamamos la distribución modular. La distribución modular es un sistema que permite hacer cambios, además monitorear el consumo de corriente de forma individual a cada uno de los diferentes cargas que tenemos y por medio de un sistema fácil y sencillo de operar, sin necesidad de trabajar con riesgo, con el equipo energizado y sin necesidad de parar la operación. Es una solución completa. Ofrecemos todo el hardware, todo el equipo, todos los componentes que se requieren para lograr esta distribución eléctrica, desde el gabinete donde se alojan, como los módulos de distribución y los conectores sencillos, conectores que permiten hacer esta integración rápida y fácilmente. ¿Por qué la distribución modular? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, como ustedes lo saben, en APC nuestra visión es simplificar la forma como se diseñan, operan, construyen y mantienen los centros de datos. Para nosotros, esta es una misión muy importante y uno de los más grandes retos es asegurar la distribución eléctrica. Entonces, por medio de la distribución modular podemos tener un sistema flexible que permite hacer cambios sin necesidad de apagar los equipos, sin necesidad de estar corriendo riesgos innecesarios en la integridad física tanto del personal que trabaja como del data center. Es una instalación que se puede hacer fácil, rápida y además es repetible, es decir, podemos implementarla una y otra vez por la flexibilidad que permite el uso de módulos que tienen una ingeniería previa y que están fabricados de una manera muy segura. Y esta tecnología es un parteaguas en la industria,
porque en realidad estamos cambiando completamente, no solamente tecnología, no solamente innovaciones, pero además estamos sugiriendo métodos más eficientes para lograr un ahorro en el consumo de la energía. Estos sistemas van a permitir distribuir un mayor voltaje a los racks, lo que va a ayudarnos a reducir el consumo de corriente y por lo tanto el calibre de los conductores que tenemos que llevar a cada uno de los racks. En Norteamérica, la distribución tradicionalmente se utilizaba, por ejemplo, un suministro de energía en 480 volts que después se tenía que reducir a 208 a través de transformadores que se encontraban alojados en lo que nosotros conocemos como los PDUs. Con esta nueva distribución, nosotros estamos creando y sugiriendo un nuevo concepto. En lugar de reducir de 480 volts a 208 volts, podemos reducir a 415 volts. Y con 415 volts, nosotros podemos llevar a cabo una distribución eléctrica en 240 volts hacia los equipos de cómputo. Esto parecerá extraño, 240 volts pareciera un voltaje muy alto, voltaje monofásico, es decir, entre una fase y el neutro. Pero hoy en día las cargas electrónicas están diseñadas para trabajar con más altos voltajes y son inmunes a la frecuencia. Las fuentes conmutadas que utilizan los servidores tienen esa flexibilidad, pueden trabajar desde 100 hasta 240 volts sin ningún problema, 50-60 ciclos, y están protegidas por un UPS. La principal ventaja es que cuando nosotros pasamos de 120 volts a 240 volts, estamos duplicando el voltaje, lo que implica, de acuerdo con la relación de la potencia, que es igual al producto del voltaje por la corriente, si nosotros aumentamos el voltaje al doble, la corriente va a disminuir en un 50%. Esto implica, a su vez, que podemos utilizar conductores que van a estar en un menor calibre, por lo tanto más eficiente. Este es un concepto nuevo, un PDU completamente modular. La oferta en el mercado actual utiliza más de 2 veces el espacio físico y tiene un consumo más alto de energía, poco eficiente. Nosotros estamos sugiriendo la utilización de un autotransformador que va a reducir el voltaje de 480 a 415 volts, y podemos distribuir en 230 volts esta energía hacia las cargas. Por supuesto, también tenemos una oferta para los mercados de 400 volts, el mercado que utiliza las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional, donde utilizan 50 ciclos, 400 volts y distribuyen en 230 volts. También tenemos esa opción. Es decir, nuestro portafolio es completo. Tenemos productos para el mercado americano y para el mercado de la Comisión Electrotécnica Internacional. Pero como les decía, un mayor nivel de voltaje significa conductores de menor calibre, y a los precios del cobre de hoy, esto es un ahorro muy importante para cualquier usuario. Fácil de expandir sin necesidad de apagar el equipo, fácil de usar y además configurable. Este PDU, estas unidades de distribución de energía modulares, a su vez están asociadas con módulos de distribución eléctrica. Estos módulos, como les decía, son módulos que se pueden reemplazar sin necesidad de apagar el equipo, que tienen ya un cableado preacondicionado y que se instala dentro del gabinete de una forma muy sencilla. Tenemos diferentes opciones. Podemos tener interruptores trifásicos, de 3 polos o de 1 polo. Y tenemos opciones para también incluir interruptores que puedan detectar fallas a tierra, que es una de las prácticas más comunes de la Comisión Electrotécnica Internacional. Además, cada uno de estos módulos en su interior incluye un sistema de monitoreo de voltaje y corriente, y estamos detectando la posición del breaker. Es decir, vamos a saber si el breaker se encuentra encendido o apagado, y además cuál es la corriente que está consumiendo. Ofrecemos otras opciones, por ejemplo, para hacer extensiones. Podemos conectar otros cables que permiten hacer una mayor longitud o alcanzar una mayor longitud. Y por supuesto también tenemos indicadores luminosos que nos van a decir en qué momento o en qué posición se encuentra el sistema. Este es un sistema de muy alta eficiencia, como les decía,
estamos buscando reducir al máximo el consumo de energía que va a tener el centro de datos. Entonces, estamos incluyendo unidades de distribución que tienen un transformador, y tenemos unidades de distribución que no tienen transformador, pero que permiten llevar a cabo la distribución del voltaje. Y tenemos diferentes opciones para 480 volts, para 400 volts, y con diferentes números de polos, 72 polos, y además una capacidad de potencia de 266 kilowatts de distribución eléctrica. Esto es muy alta densidad cuando estamos hablando de este tipo de aplicaciones. Lo mismo para las unidades de distribución remota, los RPPs, que alcanzan 277 kilowatts de distribución eléctrica. Esta es una imagen de una unidad RPP donde se muestra cómo son las conexiones, cómo se conectan los módulos y los cables se sacan por la parte superior, y solamente como parte de la información que tenemos disponible. Como ustedes saben, toda la información acerca de nuestros productos está en nuestra página web, y si necesitan alguna información específica pueden contactar a su DM, el cual nos hará llegar las preguntas y nosotros se las responderemos tan pronto como sea posible. Para los centros de datos, la distribución modular tiene muchas aplicaciones. Podemos alimentar unidades de distribución de energía a nivel rack, donde desde la unidad de distribución del PDU vamos a sacar un cable que se va a conectar con el PDU que está dentro del rack. Es importante hacer una diferenciación. Las unidades de distribución de energía estacionarias, que son las que estamos mostrando, las modulares, son las que tienen una mayor capacidad de potencia, y de ahí llevamos la energía hasta cada uno de los racks. En el rack también se tiene que distribuir la energía a los diferentes servidores, por eso tenemos unidades de distribución de energía a nivel rack. Por otra parte, la segunda opción es que podemos alimentar, por ejemplo, unidades de aire acondicionado como las unidades RC o las unidades SC. Igual, nuevamente podemos sacar desde la unidad de distribución de energía alimentadores o cables de alimentación que van a llegar hasta estas unidades de aire acondicionado. Y finalmente, una tercera opción es alimentar directamente a los servidores, es decir, sin pasar por un PDU. Tenemos opciones de cableado donde vamos a alimentar directamente a los servidores. Esto sobre todo es una aplicación para los centros de datos donde tenemos servidores de alto consumo, que pueden ser servidores Blade, que tienen módulos muy altos, una cantidad grande de módulos, y que consumen en un solo gabinete pueden consumir 14, 20 kilowatts. Entonces, para estas aplicaciones tenemos también opciones que van a alimentar directamente. La distribución modular, como les decía, es un parteaguas, forma parte de nuestra oferta de productos infrastructure, y se puede configurar a través de nuestra herramienta de diseño, el ISX Designer, el cual está disponible en nuestra página web, y forma parte de la oferta que tenemos para la innovación de nuevos productos. Forma parte de infrastructure y está disponible ya en estos momentos para todo el mercado de Latinoamérica. Muchísimas gracias, y como les recuerdo, si tienen ustedes alguna duda o una pregunta, no duden en llamar a su gerente de cuenta y él con gusto los atenderá. Muchas gracias.